primera tertulia de las 3 tertulias será sobre el ser humano. ¿Por qué fueron invisibilizados por la historia los hombres y las mujeres que iluminaron el camino de la libertad, la justicia y la verdad? Memoria democrática ahora para seguir avanzando. Efectivamente, fueron grandes y, sin embargo, silenciados. De todo ello hablarán aquí José Falcao Bolche, alias Bolche, portavoz de SOS Racismo en Portugal y coordinador del Diccionario de Invisibilizados. Está también nuestro amigo Chema Abaigar, especialista en temas internacionales y coordinador también de este diccionario, que ha salido en portugués. Marina Díaz Márquez, ella es portavoz de la Plataforma por Honduras y del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados. Yo creo que nos toca, Marina Díaz, venir en otra ocasión para hablar de lo que ocurre allí también con las mujeres. Tú eres Marina, ¿verdad? Vale. Gracias, Marina, por estar aquí. Esteban Galera Aragón, que nos ha servido muy bien, junto con Chema, para la organización de esta tertulia. Él es escritor y activista por los derechos humanos. Ximena Zambrana la vamos a intentar conectar vía digital, porque se ha tenido que ir a su tierra y cuando estábamos programando la tertulia no lo sabíamos, pero nos va a mandar o nos ha mandado ya un vídeo. La veremos. Ella es experta de Bolivia sobre Sudamérica. Y Maurín Zelaya, que no quiero taparte, Paredes. Ella es activista salvadoreña por los derechos sociales y políticos en Centroamérica. Pues muchas gracias a todos y a todas. Un fuerte aplauso. Y empezad, por favor. Bueno, en primer lugar es un placer estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros y con un grupo de amigos que nos conocemos, entre unas y otros nos conocemos desde hace tiempo, que tenemos un punto de... ¿Se oye? Sí. ¿Este? Mejor, ¿no? Vale, pues hacemos un cambio ahí. Sí. Decía que es un placer estar esta tarde con todas vosotras y vosotros, mucha gente que conocemos y que si no la conocemos la conoceremos luego al final del acto, que podremos hablar del tema de la invisibilidad y también del diccionario de invisibilidad, y que es un placer estar aquí con Maurín, con Esteban, con Marina y con Bolche, ¿no? Y con Ximena, que nos va a hablar desde Bolivia, porque vamos a hablar de algo que yo creo que está en la cabeza de todas y todos, que no se nos escapa, pero que pocas veces podemos tener el privilegio, el lujo de poder concretarlo en algo que va a poder, digamos, plasmarse en el presente y ojalá que de cara al futuro, y que sea una semilla también de cara al futuro. Y es que, y luego entraremos más en el tema, en el ámbito filosófico y político y social del tema, que es el tema de la invisibilidad, pero decir que es evidente, porque lo vemos todos los días, que nos aparecen referentes en los medios de comunicación que en el mejor de los casos nos parecen denostables, ¿no? Digo en el mejor de los casos porque estamos hablando de que aparecen en los medios todo el tiempo personajes que son genocidas, machistas, explotadores, etcétera, etcétera. Y esta es la dinámica habitual, ¿no? Es la dinámica general en estos tiempos, ¿no? Mientras que hay un montón de gente a lo largo de la historia que en unos casos han sido más conocidos, un poco más conocidos, y en otros absolutamente desconocidos, ¿no? En este sentido, al formar parte los 6 de un proyecto que se llama Diccionario de Invisibilidad, ¿no? Una de las cosas que valoramos era que, primero, hay personajes que son, repito, teóricamente conocidos,
pero invisibilizados en lo fundamental, que es en qué representaban, qué aspiraban para hacer, qué nos planteaban de cara al futuro de la sociedad, ¿no? y al presente, ¿no? En qué luchas estuvieron, etcétera, etcétera, y en muchos casos han sido tomados para desvirtuarlos, ¿no? Y en otros casos gente que ni siquiera aparece en, no sé, en los buscadores, iba a dar un nombre, pero no lo voy a dar, en los buscadores, ¿no? En Honduras, ¿no? Gente que han sido fundamentales para el devenir de los movimientos sociales, fundamentales para el presente de Honduras y ahora de cara al futuro, ¿no? Y que no aparecen ni siquiera en los buscadores. Hemos procurado, y por eso digo que es un lujo y es un placer el poder concretar esto en una situación concreta, que es un diccionario, hemos buscado juntar personas que tienen un determinado nombre y otras que no, porque pensábamos que en cualquier caso estaban invisibilizadas en su nombre o en sus tareas o en sus escritos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotras y nosotros ha sido un lujo poder debatir de todo esto, ha sido un lujo poder, no siempre desde la... o sea, que ha habido distintas opiniones, ¿no? No siempre ha habido unanimidad, hemos tenido distintas opiniones, por ejemplo, cómo nombrar el tema de la invisibilidad, si hablábamos de invisibilizadas, invisibilizados o hablábamos de invisibilidad, y finalmente decidimos que de lo que hablábamos era de la invisibilidad, ¿no? Y de la invisibilidad vamos a hablar a continuación, van a hablarlo a las compañeras y compañeros sobre la invisibilidad y también de la idea práctica sobre algo que esperamos que sea una semilla de cara al futuro, porque pensamos que este trabajo que hemos realizado, este diccionario que hemos realizado entre 200 personas, no es ni mejor ni peor que otros, es el trabajo que hemos hecho gente activista, gente militante, gente que creemos en la necesidad de transformar este mundo, y en ese sentido probablemente se le pueden encontrar fallas. Sin duda, espero que haya muchos aciertos también, ¿no? Y que sobre todo que nos sirva, ¿no? Que nos sirva para prepararnos de cara a este presente y a este futuro, ¿no? Quería, antes de pasar la palabra a José Falcón, que llega desde Portugal, y que es, iba a decir, un buen compañero, es un hermano en la práctica. Quería antes de eso saludar a gente que ha venido aquí y que algunas y algunos habéis sido colaboradores, pero sobre todo, y lo digo emocionadamente, algunas y algunos formáis parte indirecta o directa del libro porque algunos de vuestros familiares están aquí, ¿no? Estoy pensando ahora mismo concretamente en Paco Bernal, ¿no? Pintor que demostró que la diversidad no era ningún obstáculo para poder afrontar la solidaridad y sobre todo la vida, ¿no? Y que además de todo eso y fundamentalmente ha sido un gran artista, y contamos aquí con su hermana, o podemos hablar aquí de personas que están en nuestro recuerdo, como Lucía González, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, repito, es un lujo el que hayamos podido concretar la amistad, nuestro escaso conocimiento y demás, hayamos podido plasmarlo en algo en el que vamos a poder mirarnos, en el que ojalá nos sintamos orgullosas y orgullosos. Y luego, si queréis, en el turno de palabras podemos entrar más en cuestiones concretas y específicas de este tema, y doy la palabra a José Falcón, que repito, llega desde Portugal. Quiero agradecérselo porque ha estado participando activamente en la dinámica no solo social como responsable de esos racismos, sino también en la dinámica política que se abre en el país ahora. Mañana son las elecciones en Portugal y ha tenido a bien venirse aquí y hacer un vuelo hasta aquí para poder estar con vosotras y vosotros. Y gracias. Bueno, ya he votado, tranquilos. ¿Escuchan? Estoy yo diciendo que tranquilos, que ya fui a voto, ya fui a votar, porque
porque ahí hay el voto anticipado. Bueno, en 2018, hace 3 años y medio, hemos pensado, bueno, todo el mundo a la época, recordáis, hablaba de la invisibilidad de las tías, invisibilidad de los negros y de las negras, invisibilidad de los gitanos, invisibilidad de un montón de gente que nunca ha aparecido en ningún sitio, o poco, o que estaba por detrás de alguna cosa, pero, en fin, estaba ahí. Y entonces ahí en Lisboa, el Sorracismo ha pensado, ¿por qué no vamos a hacer un diccionario de nombres de estas personas? Hablamos con gente, empezado a hablar, pero, y el título, Diccionario de Invisibilidad, todo el mundo, wow, porque esto es increíble, la paliza, ¿no? Pero la verdad es que no había nada, ninguém había pensado, pensábamos nosotros, que no existía nada, en fin. Antes de patentear, porque está patenteado, o sea, cualquier otro, vosotros queréis hacer otro, tenéis que hablar con nosotros, ¿no? Estaba patenteado y fomos a ver. E fomos a los buscadores, que Chema não queria nomear, e eu também não vou a nomear, a buscar dicionário de invisibilidade. E apareciam miles de hojas. Miles de hojas. E eu, claro, havia de ser aqui em Portugal, este país minúsculo, miserável, que haviam de inventar uma coisa destas. Não. Pero empezamos a entrar en lo que estaba ahí. Uno, la hoja 10, que vaya al tal buscador, la hoja 20, la hoja 30, porque para patentear se paga. Entonces, para tener la certeza que no íbamos a perder pasta, fuimos buscando y la cuestión era siempre la misma. Lo que estaba ahí era la definición de invisibilidad en los diferentes diccionarios y entonces, claro, había un mogollón. Y entonces nos quedamos tranquilos y salimos de la clandestinidad, porque hasta ahí ya había reuniones. Chema ya había ido 2 veces a Lisboa para discutir en los grupos de trabajo que hemos hecho, y salimos de la invisibilidad y pasamos a poder hablar tranquilamente. En esa época, 2018, teníamos un problema para nosotros y para nosotras que era la Oceanía. Es que es, entre comillas, relativamente fácil hacer busca. Todos nosotros tenemos una cultura de la África, además hay gente de África en el diccionario, de América Latina, pues Chema es un experto de América Latina, no voy a hablar de eso, y también de África. No olvidar que este tío tiene, y le vamos a matar que si no pone este año en la net, una enciclopedia de cultura africana que tiene únicamente 55.000 entradas. Entonces, todos lo vamos a mosquear hasta que lo ponga en la net. Atención. Voltando, pensamos, era fácil, pero había un problema de la Oceanía, que está lejos, la gente sabe poco de lo que ocurre ahí, y teníamos un problema. Pero, felizmente, la coordinadora que está en el diccionario, de los 4 coordinadores, que vos manda un salud, porque está en COVID otra vez, la segunda vez está en COVID, pero sabía que igual estaría aquí si no estuviese con COVID, y vos manda un saludo a todos y todos ahí, que tenía un amigo que trabajaba con los chefes aborígenes. Y en 2018 ha estado casi para venir un chef aborígene a la formación de SOS, que hacemos ahí todos los años, y por razones varias hemos perdido el contacto. Pero hemos perdido el contacto en 2018, 2019, 2020. Y cuando el diccionario está ya en los designers, llegan 113 entradas de 22 chefes aborígenes que habían escrito. Para que tenéis la idea de la dinámica y de lo que está ahí. Eso es una de las historias. Queríamos tener un diccionario que hablase de la gente invisible. La gente invisible, como decía Chema, por ejemplo, Zeca Afonso, ¿qué sabemos nosotros de Zeca Afonso? Vosotros.
que canta, que ha escrito Grândola y que era un activista y tal. Pero el tío trabajaba en las escuelas. El tío ha estado a trabajar en África, en Mozambique. El tío era de facto mucho más que lo que la gente quiere para tornar lo muy visible e invisible también, ¿no? O sea, él canta, ya está, y se olvida del resto, ¿no? Porque no conviene, no es conveniente. Y quien dice Zeca dice Malcolm X. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos mucho, pero la gente conoce Malcolm X de las t-shirts, de las camisetas, ¿no? Igual. O Mumi Abu Jamal. O un montón de gente que ninguém sabe lo que ha ocurrido. Sabemos ahora porque hay una película, pero nosotros y nosotras fomos, no, bueno, só fueron tíos. Nosotros fomos a la Lua, ¿no? Hemos pisado la Lua. ¿Gracias a quién? A 30 tías cientistas, astrónomas negras, que tenían un grupo, sobre todo 3 tías que se destacaban, y una de ellas, que cuando John Glenn lo querían meter en la nave, ha dicho, ya había computadores, y ha dicho, mira, esa tía va a confirmar los datos de los computadores, y mientras no confirme, yo no entro. Y ha sido a la última hora que la tía ha conseguido confirmar, y él ha entrado y se fue a la Lua y tal, y ya sabemos toda la historia. Esta gente, ahora salió ahora 2, 3, 4 años, salió una película que no podía ni siquiera mirar en el edificio donde estaba trabajando en la NASA, ¿eh? Porque eran negras, mujeres negras. Esta gente y otra gente y otras historias lo hemos hecho. Lo hemos hecho como cuando pensamos hacer el libro de 2018 y 2019 hemos discutido un mogollón. Podéis ver en la contracapa una síntesis de los debates, de los problemas principales que se nos colocaban. Hemos ya hablado de algunos, pero podéis ver ahí. El debate fue bastante intenso. Pero al final de 2019 empezamos a escribir, ¿no? Ya era altura, ahora pasar a la práctica. Aprovechamos nuestros conocimientos de nuestros amigos y amigas, de nuestros contactos y de la gente que se fue juntando, porque, por ejemplo, a la época, en 6 de junio, como vosotras y otros saben, hubo la gran mani por George Floyd. En esa época, o sea, hace un año y medio, la extrema derecha ha ido a atacar la sede, el local del racismo en Lisboa. Ha hecho pintadas, ha hecho una mani de los Ku Klux Klan con máscaras, con tochas y tal, y no sé qué, delante del local. La reacción fue muy buena, porque al revés de lo que querían, la gente se ha inscrito, el SOS ha hecho un montón de cosas, se ha ofrecido gente. Y digo esto porque uno de los que se ha ofrecido para trabajar con nosotros es apenas uno de los mejores ilustradores del mundo que hay, que es André Carrillo, que es lo que hace la portada y los dibujos que están ahí dentro del diccionario. Apenas. Ha hecho porque se ha entusiasmado y lo hemos parado porque si no, no teníamos libro ahora. Porque ya estaba a querer hacer todos los dibujos de todos los 3.000 y tantas entradas que tenemos ahí dentro. Y después hay mucha gente que me pregunta y tal, pero esta gente que entra y tal y no sé qué, ya podemos discutir cómo, pero hay una cosa primero. Esto no es una cosa científica de la universidad, es una cosa militante, es de gente militante. Y siendo de gente militante, es de gente amiga. Son nuestros amigos, no tenemos ningún problema de decir, sí, son nuestros amigos. El problema es que han hecho un montón de cosas. Qué pena, ¿no? Que tenga que estar en el diccionario porque han hecho cosas que nadie sabe, cosas que la mayoría de la gente no conoce. Yo propio, miles de los nombres que están ahí, no lo sabía quién eran. Y yo preso de tener alguna cultura, pero en fin. Y
y sobre todo es de facto un momento en que, estando confinados, no sabiendo la gente lo que hacer, nos hemos ofrecido a un montón de gente la posibilidad de trabajar en una obra que, una vez más, So Racismo mete aquí para todo el mundo y toda la gente poder disfrutar, digamos así. Tiene críticas, seguro, bastantes, seguramente, pero es nuestro diccionario, es de SOS, pero puede ser vuestro, porque vamos a ponerlo en la web, no en 22, como esta gente quería, porque estamos cansados todavía de hacer este trabajo en confinamiento con todo el planeta, con 180, 90 personas a trabajar en este diccionario, pero lo vamos a meter en la web y contamos con toda la gente que pueda continuar a acrescentar algo a esta publicación. Estamos muy orgullosos, pero sobre todo estamos orgullosos de poner una obra que puede servir para alguna cosa. El So Racismo, por ejemplo, además hemos hecho una tontería que es escribir una obra de 600 páginas en confinamiento, con las librerías cerradas, sin actos para poder venderlo como está ahora, que tampoco, pero lo hemos hecho 5.000 ejemplares. Es una locura en Portugal, no sé aquí, con esta época, pero SOS no tiene pasta y nos emitía una locura, sabía lo que estaba haciendo. Y contábamos con todas y todos, y la realidad es que está siendo un suceso. Está siendo un suceso. A todos los niveles, político, militante, social. El SOS está yendo de Vila Real de Trás-os-Montes hasta Algarve, pasando por Funchal y ayuntamientos que están pagando la Chema a ir al Porto y a Funchal, y fueron los ayuntamientos de derecha que han pagado el viaje en Chema. O sea, incluso ellos y ellas han visto que esta es una obra que, en fin, que nos orgulha. Y estamos esperando que vosotras y vosotros podáis continuarla. Muchas gracias. Bueno, como ya nos presentó la compañera, pues yo soy Marina y soy hondureña y, como lo decía pues también formo parte del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados y leyendo y pensando también sobre este diccionario de la invisibilidad, la palabra invisibilidad, ¿no? de tantas personas, pero también de tantas luchas y también donde nosotras como mujeres migrantes y trabajadoras del hogar y que hacemos este trabajo de los cuidados, también llevamos una reivindicación porque somos invisibles y también invisibilizados en nuestro trabajo. Me emocionó mucho cuando el compañero Chema me llama y me dice que se estaba construyendo este proyecto. Y felicitar a los compañeros de SOS Racismo de Portugal y también al compañero Chema por esta iniciativa. Y la verdad es que cuando me comentó, pensé inmediatamente en la gente de mi pueblo, de mi país, de Honduras. Y pensé en la gente de los de abajo, porque yo soy de los de abajo. Porque así como hay una gran variedad de personas luchadoras, personas que han tenido un recorrido, que han iniciado procesos grandes por la libertad y la justicia en diferentes lugares del mundo, también están estas personas mucho más invisibles que hacen una gran labor social
en las áreas rurales como quienes defienden la tierra, los recursos naturales, que son invisibles. Y además que son personas, hacía una reflexión, o sea, personalmente, de que hay en este diccionario, también hay personajes que si ustedes lo buscan, los encontrarán en algún lugar o en algún medio, pero hay otras personas que no aparecen. Entonces, seremos nosotras y nosotros quienes les conocemos que contaremos las historias porque ellos ya no están. Porque hay algo muy duro y que duele decirlo, pero a veces reconocemos a esas personas, a estos luchadores y luchadoras cuando ya no están con nosotras en vida. Me llama bastante la atención de que también en este diccionario aparecen personas que aún están luchando, que eso creo que es lo que también nos ayuda a enriquecer a quienes también estamos tratando de hacer lucha social en este mundo, porque partimos también de esas experiencias que ellos llevan. Es muy, como dijera, muy emocionante, y lo digo por el caso de mi país, Honduras, que es un país bastante con una trayectoria bastante dura y que hay que decirla, ¿no? Un país donde hemos vivido con 12 años de una narcodictadura, pero que también hay gente que ha puesto el hombro y ha defendido y sigue defendiendo. Cuando el compañero Chema me llamó para contármelo del proyecto, yo pensé en una de las compañeras, como lo fue Berta Cáceres. Y me dice el compañero Chema, ya está. Y debo de agradecerle al compañero Chema por su solidaridad internacional. Él venía justo de una delegación que había estado en Honduras, que formaba parte. Eso también es muy valioso porque así él pudo conocer, escuchar y también ver lo que hacen muchas personas en el área rural, en el campo, donde ni tan siquiera hay internet, donde ni tan siquiera hay luz, y que pudo hablar con ellos y con ellas. Y creo que llegamos a saturar un poco el diccionario y decirle, Chema, por favor, se nos queda otro compañero, se nos queda otra compañera, que es importante. Y dice Chema, ya no dentro del diccionario, no, quizás en la página web, ¿qué se cree? La verdad es que sí es emocionante, porque estos compañeras y compañeros luchadores pues aún ni tan siquiera saben de que aparecen en un libro, porque a veces no son ni reconocidos ni por su propia gente que le está a su alrededor por esa lucha. ¿Por qué razones? Hay luchadores y luchadoras que se forman, estudian y se preparan para poder liderar, pero hay otros luchadores que luchan por esa conciencia social que ya la tienen, pero también porque viven el día a día y se convierte en algo común. Gracias. Y el micro. Poner el micro. ¿Pueden pasar este? A ver si esto se oye bien. ¿Ahora, Cabrera? Espera, a ver. A ver, no rebota. Bien, vale. Bueno, ya me presentó antes Victoria. Soy Esteban Galera. Y sobre todo, mis últimos años los he dedicado bastante a la solidaridad internacional. Trabajo bastante en el ámbito internacionalista. Y bueno, yo fundamentalmente voy a dar una serie de pinceladas, breves, claro, naturalmente, muy breves, telegráficas, diríamos, un poco, con perspectiva histórica sobre el tema de la invisibilidad.
En principio, la pregunta, como antes ya la expuso Victoria al presentar el acto que centra esa tertulia, es la pregunta de por qué fueron invisibilizados tantas mujeres y hombres que han luchado o han creado. Y crear es una manera de luchar porque, como antes dijo, me parece que era Chema, al empezar, hay muchas personas que están en el diccionario y que su labor ha sido una labor creativa en los campos del arte, de la filosofía, de la creación artística en general, pero en cambio estas personas, incluso en el caso de que algunas de ellas sean conocidas y muy conocidas porque son artistas y pensadores de renombre, no se ha concretado precisamente su visibilización en los aspectos de compromiso social por las causas justas en general y por los avances y por los cambios en sus respectivos países y, por supuesto, con visión internacional en el mundo entero. Pero yo pienso, creo, y va a ser un poco el eje de las palabras que voy a dirigiros, creo que hay una pregunta que va más allá de las personas concretas que han sido invisibilizadas y que sería un poco, si acaso, la primera pregunta, que sería ¿por qué han sido invisibilizados los pueblos? Porque han sido los pueblos fundamentalmente los que han sido invisibilizados desde un principio en que comienza la historia moderna y empieza la expansión de los imperios y empieza el colonialismo y empiezan las invasiones en aquellos territorios que van a depredar y sobre ellos se va a sustentar el nacimiento, evidentemente, y el desarrollo del sistema capitalista. Esa es una pregunta para mí crucial. Es una pregunta tan crucial precisamente que su respuesta no tan solo la hallamos en la historia más remota remontándonos tampoco excesivamente atrás, a la edad moderna, ¿no?, que es donde se desarrolla todo este cotarro, sino en la actualidad más actual, en los momentos que están pasando. Ahora mismo tenemos un ejemplo de muchísimos pueblos del mundo, del universo, que están siendo brutalmente agredidos, que son ajenos a su propia tierra. Como diría el escritor peruano Ciro Alegría, la tierra es ancha y ajena para esas personas, para esos pueblos, ¿no? Están viviendo en sus propias tierras que deberían serlo y en cambio no son suyas, están erradicados, están invisibilizados en su propio origen. Por ejemplo, ahora mismo citaría un pueblo muy recientemente, porque lo hemos tenido en la palestra hace poco con el tema de las elecciones chilenas, el tema de la integración en Chile de los pueblos originarios, el tema, por ejemplo, del pueblo mapuche, salvajemente reprimido en la actualidad, por ejemplo. Es un ejemplo tremendo que no salta a las páginas y donde se cometen verdaderas atrocidades, ¿no?, por reivindicar cosas que ya fueron concedidas en 1640 en el Tratado de Quillín por la propia corona española y que ahora mismo precisamente están en lucha todavía por ese tema, erradicados y agredidos por las multinacionales, grandes corporaciones, los gobiernos sucesivos en su propia tierra. Tenemos otro ejemplo de pueblo muy claro ahora mismo que está en la palestra, ahí, de frente, el pueblo palestino. El pueblo palestino, otro pueblo erradicado de su propio territorio, salvajemente machacado, colonizado brutalmente por esta acción, ya no tanto a lo mejor que también, claro, de los intereses de las multinacionales y de los intereses de las grandes corporaciones, sino también del imperialismo más duro, ¿no?, de Israel, por ejemplo. O tenemos el caso del pueblo saharaui, un pueblo que nos toca a nosotros tan de cerca, directamente, un pueblo que nosotros hemos traicionado y que está ahí todavía dirimiendo su reivindicación histórica, que era de ser propietarios, que era de ser dueños de sus derechos en su propia tierra. Y es el pueblo saharaui, otro pueblo que ejemplifica precisamente esta tremenda invisibilización que se produce, ¿no?, con los pueblos. Otro ejemplo lo podríamos tener con el pueblo kurdo,
Otro pueblo también que está en las mismas circunstancias, ¿no? Desde hace años y años y años enajenado de sus territorios, en guerra, en conflicto, reprimido, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si es uno de los más... el caso colombiano. No me gustaría citar que no estuviera dentro de los ejemplos que estoy diciendo el caso del pueblo colombiano, por ejemplo. Un pueblo colombiano que, a pesar de los acuerdos de paz que ha habido y a pesar de la pelea por su implementación, a pesar de eso, todos los días de cada mes se están produciendo muertes, se están produciendo asesinatos, no tan solo de los propios líderes de las comunidades indígenas o de los pueblos originarios colombianos, sino también de los campesinos en general, de líderes de derechos humanos, de defensores de derechos humanos en general. Todos los días están muriendo y en cambio están invisibilizados. No es noticia de la prensa, es noticia de la prensa cosas a las que no me voy a referir para no alargarnos más, pero que es de común, yo creo, conocimiento de todas y de todos los que estamos aquí. Bien, me parece que es un tema primordial el pensar que la invisibilización parte de algo gravísimo, que es la invisibilización de los propios pueblos. Y entonces, claro, ¿cómo naturalmente vamos a extrañarnos de que invisibilicen a los luchadores y a las luchadoras que están luchando por esas causas de liberación, por esas causas de justicia, por sus pueblos? Si es que los propios pueblos son los primeros que están invisibilizados, ocultos, incluso considerados inexistentes, que es el máximo grado, diría yo, de la invisibilización. Bien, claro, vamos a remontarnos entonces, después de este pequeño repaso, a algunos pueblos, que hay muchos más naturalmente, claro. Un pequeño repaso más actual, vamos a intentar remontarnos un poquito, a lo mejor al comienzo de todo esta demencia, y es la propia época a la que antes me refería, de desarrollo de los imperios, edad moderna, final del siglo XV, sobre todo del siglo XVI, y el surgimiento del capitalismo, gracias a la depredación de otros continentes, gracias a la depredación de otras tierras. No puedo dejar de mencionar a un autor que tiene un libro que para mí ha sido magnífico, con el que he aprendido muchísimo, que es el pensador, filósofo catalán germano, Eduardo Subirat. Eduardo Subirat tiene un libro magnífico que os lo recomiendo muchísimo, que se centra mucho en el asunto de la conquista y de la invasión del continente de América Latina, ¿no? Pero que su libro es un libro que se podía hacer perfectamente extensivo a toda la agresión que han sufrido todos los continentes. Ese libro, magnífico, se llama El continente vacío. El continente vacío ha sido en realidad toda la tierra que ha sido ocupada por el desarrollo de esos imperios, sucedido posteriormente por colonizaciones y actualmente por las neocolonizaciones, a las que me he referido antes ya un poquito. Efectivamente, a partir de ese momento surge lo que se necesita armar como pensamiento, como filosofía, para justificar el expolio, para justificar la depredación, para justificar el racismo, y es el concepto de la supremacía blanca. A partir de ahí yo creo que es el origen moderno, real, del racismo, que se prolonga casi en la misma tesitura hasta nuestros días. Para justificar toda esa explotación, para justificar toda esa depredación, los continentes para el invasor está vacío. Esas tierras no están habitadas nada más que por unos seres zoológicos, biológicos tal vez, pero que no se consideran ni tan siquiera seres humanos porque tienen unas creencias, porque tienen unas religiones, porque tienen una manera de producir pensamiento completamente distinta al pensamiento eurocéntrico, al pensamiento occidental. Y entonces son considerados gente inexistente, absolutamente. Por lo tanto, podemos ocupar sus tierras, por lo tanto, podemos convertirlos en esclavos, por lo tanto, podemos depredar sus territorios y hundirlos en la miseria, a la cual esa miseria se ha prolongado hasta el día de hoy. Lógicamente, necesitaban armarse de un pensamiento que
rompiera los lazos de identidad de estos pueblos originarios, de estos pueblos de la tierra, para poder perpetrar sus fechorías. Vale. Resulta que esto se ha prolongado, como hemos visto, hasta nuestros días. Es decir, que eso de la historia, que es que en el siglo XV, XVI, XVII se obraba de una manera o de otra, no existe ese relativismo histórico. Las causas de esas depredaciones, las causas de esas injusticias, las tenemos últimamente hasta nuestros días más recientes. Bien, resulta que a pesar de esta obscena agresión, a pesar de eso, resulta que estos pueblos no fueron conquistados. Resulta que estos pueblos resistieron, pero no se sabe. No se conoce, se invisibilizó la resistencia, se invisibilizó a las personas, mujeres y hombres, que dirigieron estas luchas, como se ha explicado antes por parte de mis compañeras y compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Se invisibilizó. Todas estas luchas de todas estas personas, que es a lo que hace alusión el comienzo de esta charla. Pero fundamentalmente, insisto, y muy importante, se invisibilizó originalmente a los pueblos de la tierra. La resistencia, efectivamente, se prolongó hasta nuestros días. He citado pueblos que están resistiendo, que están luchando bravamente por sus derechos. Y esa resistencia, precisamente, es la que siguen tratando de invisibilizar. Este repaso histórico me pareció importante darlo y fundamentalmente es en lo que me he centrado en esta intervención. Luego tendremos ocasión de ahondar más, si queréis, en este tema. Pero antes de terminar, quisiera, en primer lugar, agradecer en principio al Ateneo por acogernos en esta magnífica sala, que ha sido una sorpresa tenerla, Victoria, evidentemente, que ya la habéis conocido en la presentación, y yo personalmente agradezco muchísimo a los coordinadores de este diccionario, que precisamente habla de todo esto que yo he comentado profundamente, habla de estas luchas de mapuches, habla de estas luchas de palestinos, habla de estas luchas de pueblos en el mundo, de kurdos, de los pueblos que he citado, de pueblos saharauis, de pueblos reprimidos, de pueblos explotados, de pueblos expulsados de su propia tierra. Habla de ello este diccionario, habla en abundancia, habla de la gente que lleva adelante estas luchas, habla de los artistas, habla de la gente del pensamiento que está también en estas luchas. Y quería agradecer a los coordinadores de esta obra que, bueno, que al margen de que yo haya colaborado en ella, me parece una obra magnífica, una obra extensa, maravillosa, y que agradezco a José Falcao, a mi amigo de alma de toda la vida también, Chema, a Mamadou, que no está aquí. Yo le conocí, tuve la oportunidad de conocerlo también en Lisboa, afortunadamente, que me dieran la oportunidad de entrar en este equipo, de colaborar con los personajes bueno, pues en los que he trabajado, pero que evidentemente también he trabajado estudiando los personajes que me han ofrecido ese amplio elenco tan magnífico que ha colaborado en la elaboración de este libro. Muchas gracias. Bueno, yo la última de esta ronda, pero creo que lo que había pensado está bastante complementario con lo que han dicho quienes me anteceden. A ver, cuando Chemita me propuso participar en este acto, me dijo, bueno, vamos a hablar un poco de las reflexiones que nos despierta el diccionario, de la experiencia que fue escribirlo, ¿no? A 400 manos, hay 200 personas ahí, imagínate. Claro, en ese momento, en el momento de escribirlo, como ya han explicado, pues era un momento un poco complejo, ¿no? En medio de un confinamiento tan duro y quizás, no, al menos esto es una reflexión para mí misma, no dimensioné la importancia que podría tener un producto así, ¿no? Por suerte, que el tiempo ayuda a esas cosas y a esas reflexiones, pues creo que hoy puedo ver más claramente
el potencial del producto final, ¿no? Y en ese sentido me gustaría hacer yo veo dos cuestiones que son más un potencial del diccionario de invisibilidad, ¿no? Y la primera, que tal vez sea la más obvia, digo obvia porque la podemos ver también aquí en el Estado español, es que nos señala una disputa por la memoria histórica, ¿no? Nos señala ese campo de batalla que desde los y las de abajo estamos perdiendo. No es solo una cuestión del Estado español donde Vox se impone qué es lo que es legítimo, ¿no? en la historia contemporánea, sino que también en las luchas de emancipación de nuestros pueblos, ¿no? Los pueblos de donde hemos aportado los personajes que han luchado por esa emancipación. Pero es esa misma historia la que se quiere borrar desde las derechas y las extremas derechas en esta ola reaccionaria neocon de América Latina, ¿no? Bueno, lo hemos visto en Bolsonaro, lo hemos visto en Trump, lo hemos visto en estos personajes como Bukele, que niegan la historia de los pueblos, reinventando, tomando los elementos que a ellos les conviene para sostener su proyecto político neoliberal. Hace 2 semanas fue el 30 aniversario de los acuerdos de paz en El Salvador y fue el único día que no habló del Bitcoin, Bukele, y solo se dedicó a denostar no solo los acuerdos de paz después de 12 años de guerra, sino de los 40 años anteriores de resistencia y de dictaduras. Y no solo de una manera muy vergonzosa, sino que poniendo por igual a los bandos, digamos, ¿no? Arena y el FMLN. Eso os sonará de muchas cosas aquí en el Estado español. Pero con esa actitud que sabe muy bien lo que hace, no es una cuestión como al azar de poner tweets o tratar de acuñar su relato. Es parte de esa disputa, porque es parte de su proyecto político. Pero con eso, él lo que quiere es robarnos la identidad de un pueblo que ha luchado, de un pueblo que ha pasado una guerra y que ha tenido los acuerdos de paz como producto de esto. Deficientes con sus pros y sus contras, y con sus cuestiones, una democracia incipiente y muchas cuestiones a construir, pero que son parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Entonces, yo creo en esta parte de la reflexión sobre el potencial del diccionario, es una herramienta potente en ese sentido para luchar contra la amnesia histórica de quienes quieren que olvidemos quién fue Farabundo Martí, que no es solo el partido político, o quienes fueron grandes dirigentes, ¿no? del FMLN y de las guerrillas, por el proyecto político que en ese momento se defendía. Y en ese sentido, este diccionario te habla, ¿no? de quién, por ejemplo, fue Chafik Handal, ¿no? Por poner un ejemplo. Hay otras cuestiones. Y creo que en ese sentido aporta la construcción de memoria histórica para recrear esa parte de nuestra historia como pueblo y no la historia de los intereses del capital o de las élites locales, ¿no? Y por tanto del neoliberalismo. Una segunda cosa que veo que es también muy útil, muy necesaria además, ¿no? Sobre todo en este contexto, es que es una herramienta para construir antirracismo y anticolonialidad. Quiero decir, las vidas de quienes han resistido también nos cuentan el legado histórico de las luchas por la emancipación y las resistencias. Te cuenta, por ejemplo, de El Salvador,
No te cuenta el descubrimiento de América, que está, va ahí a descubrir. No, te cuenta de quién fue Atlacat, el líder indígena que resistió a las tropas de Pedro de Alvarado. Te cuenta cómo hasta el final se llegó con esa guerra, ¿no? Y con esa resistencia, que los pueblos desde el momento cero se defendieron. Y te cuenta cómo desde ese momento pues ya se rechazaba ese colonialismo, esa invasión. Te cuenta luego de quién fue Anastasio Aquino, ¿no? El líder indígena que se levantó contra Maximiliano Hernando Martínez, el dictador de los años 30, y bueno, luego la masacre indígena. Pero te explica por qué de repente en El Salvador no hay indígenas. Toda esa historia que quieren borrar también nos roba identidad. Y una parte de una identidad que también le quita luz, le quita claridad a definir quiénes somos. Quiénes somos desde lo que ha pasado y, por tanto, explica de alguna manera el presente, pero nos quita oportunidad de futuro. De ahí la importancia para también, y vinculado con lo anterior, construir oportunidades de emancipación guiadas por el legado de quienes precedieron en esas luchas emancipatorias. Al mismo tiempo construye esa conciencia histórica, ¿no?, de esas voces silenciadas, y no solo alejado en el tiempo, invasión o los principios del siglo pasado, sino de cuando el momento del bloque soviético, tal. Te cuenta quién fue Roque Dalton, te cuenta que es un gran personaje. Yo no sé si le conocen, yo le admiro muchísimo a Roque Dalton y creo que debería de leerse en todo el mundo. Pero te cuenta cómo él decía, por ejemplo, hay una obra de él que se llama Un libro rojo para Lenin. En él dice, hay una frase, bueno, es prosa, verso, él era un poeta, que lo mataron los estalinistas, por cierto. Pero hay una frase que a mí me impacta porque dice, desde Europa me quieren enseñar a cómo ser un buen latinoamericano. Y él se refería a todo esto que querían imponer desde una izquierda europea que veía con ojos de Europa, que nunca entendió lo que era Latinoamérica y mucho menos un país como El Salvador. Entonces te cuenta cómo había también esos grandes mentes, ¿no?, construyendo alternativas de izquierda revolucionaria desde abajo, ¿no? Y creo que todo eso también es antirracismo y es anticolonialismo, porque demuestra cómo desde abajo y desde nuestras realidades y nuestros países construimos propuestas reales, que luego, por supuesto, terminan siendo aplastadas. Y por eso yo creo que una parte de por qué fueron invisibilizadas, ¿no?, que fue una de las preguntas con las que se abrió la tertulia, pues una parte de la respuesta es esa, ¿no? Es el resultado de la historia de los derrotados, de quienes no han escrito la historia oficial, que son los vencedores. Y esa historia oficial solo beneficia al capitalismo y al neoliberalismo. Y por eso es importante que como luchas desde abajo, populares, reescribamos la historia de quienes nos precedieron para saber, para continuar esas luces y esas semillas, ¿no?, que ya están plantadas. Eso es lo que más me llama la atención, un poco ya con la reflexión de para qué este diccionario tiene la potencialidad. Tenemos que reescribir nuestra historia para que no nos la cuenten ni le creamos a los vencedores, y para que aporte a la construcción de nuestra identidades, ¿no?, como pueblos. Eso.
Hola, buenas noches. Yo me llamo Jimena Zambrana y he venido un poquito a festejar, ¿no? El lanzamiento del Diccionario de Invisibilidades. Y bueno, cuando estábamos trabajando el diccionario, pues a mí me hacía mucho recuerdo a los estudios subalternos, que es toda esta línea de investigación de historia, en el área de historia. Los estudios subalternos nacen en Asia y hacen un fuerte cuestionamiento a la historia formal, ¿no? Es bien interesante porque llaman estudios subalternos, porque dicen que retoman el término de subalternidad gramsciano, donde subalterno es cualquier persona de la sociedad que se la considera de menor rango por factores étnico-raciales, género o clase social. Entonces, primero ponen en cuestión quién cuenta la historia, ¿no? Entonces ellos dicen que la historia pues siempre la ha contado el que tiene el poder, las historias oficiales están contadas o invisibilizando o menospreciando los logros o avances de los y las subalternas, ¿no? Lo cual pues es bien interesante porque tengo aquí a mi pequeño invitado en vivo, que es mi niño, se llama Inti. Hacemos también una recuperación de historia con su nombre. Y bueno, lo que les contaba, ¿no? Que lo que vienen ellos es primero a decir quién cuenta la historia, poner en cuestión quién cuenta la historia y también desde dónde se cuenta la historia, que creo que también es importante quiénes han contado la historia y desde dónde, ¿no? Muchas veces en Latinoamérica los pocos vestigios de historia que tenemos de nuestros pueblos están contados desde los curas españoles que habían podido narrar la historia. Hemos perdido muchos trozos de historia porque es la manera en que ellos nos miraban, no la manera en que nosotros mirábamos a nuestro propio pueblo. Entonces es muy interesante saber quién cuenta la historia y desde dónde. Por lo tanto, creo que hacer cualquier recuperación de aquellas personas que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia es muy necesaria en nuestros pueblos para generar una memoria más completa, ¿no? No sé si es reescribir la memoria, pero al menos generar otra arista de la memoria para dimensionarla por completo, ¿no? En Bolivia, cuando se hacía el proceso de esta recuperación histórica para volver a crear, se hablaba de una refundación del Estado, ¿no? Implicaba mucho mirar hacia atrás, ¿no? Y se hablaba mucho de recuperar la larga memoria de los pueblos, que la corta memoria del Estado la había invisibilizado, ¿no? Y creo que este diccionario aporta en eso, ¿no? En ir tirando de nuestra larga memoria, que es muy importante para seguir andando, ¿no? En el pueblo aymara, que es de Bolivia, no existe el tiempo futuro, en los tiempos gramaticales no existe el futuro, y solo existe el pasado y el presente, lo cual es muy interesante. Y para tú hablar de algo en el presente necesitas citar atrás, no puede haber una frase que digas yo estoy aquí sin decir yo he venido de tal sitio. Por lo tanto, es muy lindo porque en el día a día te fuerza a mirar de dónde vienes para seguir andando, ¿no? Y creo que este diccionario pues aporta mucho en eso, en recuperar nuestras memorias colectivas en personas que han sido claves y yo creo que ahí está el valor de este trabajo y les invito a conocerlo porque realmente creo que pocas veces se tiene la oportunidad de hacer una recopilación así y creo que también nos abre todo un proceso nuevo, ¿no? De seguir conociendo la historia invisibilizada de nuestros pueblos, que es importante para seguir pensando como en el pueblo aymara hacia dónde caminamos, ¿no? Y sobre todo a nivel político pues es importante reconstruir nuestras historias desde la subalternidad, porque ahí está afincada todas nuestras luchas, nuestras victorias, nuestros dolores y nuestros también acompañamientos, ¿no? Y en lo que también podemos engarzarnos en los pueblos de aquí o de allí, ¿no? Entonces, pues eso, les invito, yo Inti y yo, mi niño, a que podáis mirar este diccionario que se ha hecho con mucho cariño, con muchas personas, una construcción colectiva, como ya lo decía. Y nada, pues muchas gracias por invitarme aquí, por haber sido parte de esto y muy buenas noches. Y ahora entramos en el debate, si os parece bien. ¿Sí?
Bueno, a mí me ha gustado mucho todo lo que habéis hablado. No olvidemos el silencio, la invisibilidad a las mujeres, ¿verdad? No olvidemos cuántas españolas artistas, pero también cuántas mujeres de todo el mundo, especialmente a ellas. Nos tenemos que recordarlas, por supuesto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Venga. Buenas. Bueno, no son preguntas realmente. Ahora, no es una pregunta realmente, sino un comentario, o varios, desordenados. No sé si oyes, Chema. Tira la máscara. ¿Ahora sí? ¿Me oyes, Chema? Que estás así como mirando. No. Que si le oye. No. ¿No me oyes? Ah, no me ves. Bueno, el caso es que lo primero, agradecer el esfuerzo impulsado por los compañeros ahí sentados. Me parece extraordinario. Me encantaría que esta fase de esta construcción colectiva llegara, por ejemplo, a América Latina y, por supuesto, a todos los lugares de los que se habla. Porque creo que a mí me suscitó mucho interés el planteamiento, porque una de las cosas que me preguntaba es, ¿invisible ante quién? ¿Quién no nos ve? Porque a veces ni siquiera nos vemos nosotros mismos, en nuestro espacio más cercano, en nuestras luchas, en nuestro territorio. En el caso de Venezuela, por ejemplo, que es el que más me concierne, bueno, pues hay gente, era muy interesante también porque, y creo que ocurrió con otra gente, con Paraguay, creo que algo similar, cuando nos invitan a participar, a su vez lanzamos el planteamiento a amigos y colectivos, en mi caso de Venezuela, y se genera un debate. ¿Quién es un líder? ¿Por qué se considera un líder? ¿Qué condiciones tiene que tener alguien para ser considerado un dirigente? Porque incluimos en el diccionario a gente como Zobeida la Muñequera, que no era una dirigente política, pero era una cultora popular que rescató una tradición muy importante del quehacer de las mujeres y de los hombres del pueblo llano, ¿no? Bueno, y así fue suscitando esos debates en los distintos colectivos con los que tomamos contacto para levantar la información y para seguir debatiendo sobre cómo son nuestros procesos, cómo nos observamos, cómo compartimos la información sobre las experiencias que estamos desarrollando. Entonces creo que tiene un valor no solo de consulta, sino un valor de generación de debate, de mirarnos para adentro y de reconocernos en lo que estamos haciendo. Entonces, realmente creo que este producto, que es un libro, me parece que es una parte más de una cosa que se ha desencadenado y que me parece una maravilla realmente. ¿El turno para la mesa? ¿Sí? Ah, pues todavía que hable más. De acuerdo, gracias. Hola, gracias a todas y las compañeras que hay en la mesa. Bueno, yo soy Debbie Ayala y un personaje, una indígena, ¿no se oye? Que está en el diccionario, que se llama Betty Cariño. Esta indígena en 2010 decía algo muy cierto, ¿no? Que algunas de las compañeras han nombrado, y es el tema de la colonialidad persistente, ¿no? Decía, la larga noche de los 500 años no ha terminado. Las 3 carabelas con las que llegó Colón, la Pinta, la Niña y la Santa María, ahora se llaman, voy a actualizar lo que ella decía, Iberdrola, Endesa, Repsol, que ha hecho un ecocidio, un terricidio en Perú en este momento, donde las ganancias son para unos pocos y las pérdidas son para todos los pueblos, ¿no? Entonces, Betty Cariño tiene en el diccionario una relevancia, como tienen muchas de nuestras compañeras indígenas y compañeros, nuestros ancestras, porque en este momento estas corporocracias
sigue despojando a los pueblos, sigue despojando no solamente a los pueblos, está destrozando todos los ecosistemas, ¿no? Y en este momento de crisis ecosocial, creo que la filosofía del buen vivir, las cosmovisiones indígenas, en las cuales la relación con el entorno de armonía, y si nos ponemos a ver, el 70% de las zonas que aún se preservan es porque allí hay poblaciones indígenas en todo el mundo. Entonces, el valor de esa filosofía del buen vivir, de sus cosmovisiones, es relevante en este momento, pero han sido invisibilizadas porque desde la colonización son tratados como subhumanos y siguen siendo tratados, ¿no? La política de la Unión Europea, que tanto se vanagloria de los derechos humanos, de la ecología, pues ahora está adelantando, por ejemplo, solo un ejemplo, un tratado de libre comercio que se llama Mercosur, en el cual, pues, con estos tratados de libre comercio saben que lo que hacen es implementar el despojo de los pueblos a través de las corporaciones y las empresas multinacionales de estos estados, ¿no? También la ley de extranjería, ¿no? O sea, la extranjería ya de entrada es una ley racista, que las migrantes y los migrantes somos personas de segunda clase, tercera y cuarta, ¿no? Y bueno, las políticas de estos países siguen siendo coloniales, nos siguen mirando por debajo del hombro, ¿no? Como se dice, y sigue una práctica hegemónica y una política hegemónica que de hace 500 años se instauró con la colonización y una muestra de eso son la fosa abierta que es el Mediterráneo, ¿no? Para personas que no son lloradas ni merecen ser lloradas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Un día vienes y nos lo cuenta en la mesa. Porque está muy bien. Hola, una cosa muy sencilla. El diccionario está en portugués. ¿Se ha planteado traducirlo? Porque me ofrezco. Soy traductora de portugués. O sea. Vamos a casa. Te ofrece gratis o… Ya sabes. Bueno, está bien tu ayuda. Venga, adelante. Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que me hicieron Marina y Maureen. Me dijeron de esto y yo dije, bueno, sí, voy a ir. Es que me cuesta pararme de pie, pero me ha gustado mucho haber asistido y escuchar también la participación de cada uno, que se hable de… Yo soy de El Salvador, estuve vinculada también al proceso revolucionario en mi país y conozco a Roque Dalton, sé quién es él, sé cómo murió, conozco a sus hijos, conozco su historia y realmente me ha emocionado escuchar aquí su nombre y sí es bien importante de que se reescriba nuestra propia historia, esa historia real, vea, que no dejemos de escribirla, porque también ellos no dejan de escribir la historia de ellos, ¿verdad? Entonces es bonito también, importante, que esta memoria histórica de nuestros pueblos, de las luchas de nuestros pueblos, también si algún día se pudieran llevar a las aulas, ¿verdad? Para que también las nuevas generaciones conozcan el origen de las luchas de nuestros pueblos y no solamente se conozca lo que ellos quieren que se conozca. Yo aquí en España tuve la oportunidad de conocer a un grupo de mujeres, no sé si alguien conoce o recuerda a Ángeles Madrid o a Rosario la Dinamitera,
Yo vine aquí en el 2006, la primera vez, invitada por una asociación y tuve oportunidad de conocerlas a ellas y de andar con ellas y ellas me contaban, ellas me dijeron una frase de que, Alicia, me decían, nunca dejes de contar lo que pasó en tu país. Nosotros acá, en España, nosotras no hemos podido contar la nuestra tan públicamente como hemos querido. Ya ahora ellas dos ya murieron y yo siempre las menciono a ellas porque tuve oportunidad de hablar mucho con ellas y de contarme ellas su quehacer en ese momento que les tocó luchar. Ángel en Madrid me invitó a venir a Sol y me dijo, mira, me paró en el centro de ahí y me dijo, mira, debajo de esto estuvimos nosotras presas, debajo de esto. Entonces me impactó eso y yo siempre las traigo al recuerdo porque son parte de la memoria histórica de este país. Muchas gracias. A ver, por aquí. ¿Le damos la voz a Manuela? Venga, fuerte y alto. Hola, buenas tardes y nada, agradecer y felicitar esta iniciativa tan... ¿Se me oye bien? Esta iniciativa tan interesante, ¿no?, que da tanta visibilidad a un problema tan grande. Nada, solo comentar que me apena especialmente cuando veo algún documental en la televisión, en la 2, me apena especialmente estos pueblos de tribus, de indígenas, que están metiditos en el Amazonas, que viven su vida totalmente integrados en la selva, unas vidas con una gran naturalidad y que estén empezando, vamos, bueno, ya hace tiempo, a ser masacrados también masacrados no, pero bueno, prácticamente sí, algunos casos debido a estas compañías que comentaba la compañera u otras, ¿no?, que quieren, que hacen, bueno, pues que necesitan selva, espacio para los negocios, ¿no? Y pasando olímpicamente es una falta de humanidad, es un tema, la verdad, que preocupante. Y en el Amazonas también el tema de que van talando para, bueno, pues grandes extensiones de maíz o grandes extensiones a costa de cargarse pues eso, el hábitat natural y la vida de estos pueblos, ¿no? Todo es penoso, pero esto especialmente me apena mucho, es una cosa que me apena especialmente. Gracias. Gracias, Manuela, porque es que, claro, además de la invisibilidad de las personas, están los asesinatos y las masacres. Con nosotros está un iraní muy conocido y muy querido. Hamid, ¿qué tienes que decir? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo, en primer lugar, quería felicitar a las personas que han hecho esa iniciativa tan importante que puede ser un reto para el futuro, para muchos pueblos, muchos luchadores por las libertades que acuden a ustedes para... Quito esto, vale. Vale. Para que en las próximas ediciones de este libro tan importante, que añaden a muchas personas invisibilizadas en su lucha por las libertades, por la justicia social. Yo creo que a nivel personal, nosotros, o a nivel social, sin nuestra memoria no somos nadie. Si nos quitan nuestras memorias, somos muertos. Entonces, vivir nuestras memorias es una ayuda para llegar al futuro. Y ese tipo de trabajos que ustedes han hecho ayuda para que nuestra memoria común de la humanidad, de todos aquellos que nos han ayudado con sus luchas para llegar a una sociedad más justa, más libre, que sea vivo, que sea un ejemplo para las generaciones venideras. Entonces, yo espero que en las próximas ediciones
decenas de miles, de este libro, decenas de miles asesinados iraníes en las celdas de la República Islámica de Irán, las cárceles, que podemos colaborar con ustedes que reflejan este libro. Este libro debe incluir muchos luchadores, tanto en Asia, en África, en Sudamérica, en todo el mundo. Os prometo que nosotros estamos a vuestro servicio, a vuestra disposición para suministrar los decenas de miles de los nombres invisibilizados en nuestra historia recién en la República Islámica de Irán. Y otra cosa quería decir, que los invisibilizados no solamente están en la historia, ahora mismo en nuestra sociedad, en nuestra región, hay gente que están sufriendo en las cárceles, están torturados, están encarcelados solamente para los compromisos que tienen con la libertad, con una sociedad más justa. Entonces, espero que próximo 12 de febrero, que aquí en Ateneo, vamos a hacer un acto para hablar de ellos, para hablar sobre la situación de Irán, para hablar sobre 43 años después de la Revolución Islámica de Irán, qué está ocurriendo allí, y espero que ustedes puedan pasar y juntos intentamos recordar de ellos y hablar con opinión pública, que no se olviden los nombres de las personas que se han asesinado en sus cárceles, solamente por sus creencias, por sus compromisos, por llegar a una sociedad más justa. Muchas gracias. Gracias, Hamid. Por supuesto que sí. En el Ateneo de Madrid estamos con el pueblo de Irán. Si nadie tiene la palabra en el... Ah, sí, tú. Venga, gracias. Gracias. Bueno, yo lo primero que quería es felicitaros porque me parece fantástico el trabajo que habéis hecho todos. Y como decía, me parece, Chema, creo que es una semilla que tendrá que ir creciendo y, como decía él, hay que meter a muchísimas más personas, seguro, que a lo mejor, como nunca se tiene dinero suficiente, a lo mejor en el libro es más complicado, pero en la web seguro que se puede. Y me parecía muy importante lo que ha comentado ella, de una compañera que decía lo de que llegue a los colegios, ¿no? A las escuelas. Y a mí me parece fundamental porque al final, no solo, como decíais, que la historia es verdad que la escriben los vencedores, pero ahora, por ejemplo, que no hay una guerra abierta aquí, pero la historia la escribe el que tiene dinero. Y entonces aquí al final pues tenemos una comunicación que está en manos de unas determinadas multinacionales que son las que lo llevan, ¿no? Entonces al final yo estaba pensando, según estabais comentando con lo de la memoria histórica que decía Maurín, que me ha encantado todo lo que decía, yo me estaba acordando que en este país yo recuerdo que, por ejemplo, empezaron muchos movimientos sociales antes de llegar a ser asociaciones de vecinos, empezaron las amas de casa, unas asociaciones de amas de casa, que eran mujeres que no las conoce nadie, pero que fueron el origen de luego de lo que fueron las asociaciones de vecinos, que el movimiento asociativo tuvo muchísima fuerza. Y los sindicalistas, bueno, por no decir, las mujeres nos han invisibilizado toda la vida, pero quiero decir que al final aquí en España, si escucháis a los medios de comunicación en general, parece que la democracia nos la trajo el emérito, este señor tan demócrata que está en Arabia Saudí, y Felipe González, Fraga y bueno, Carrillo y ya está, ¿no? Fueron los padres de la Constitución. O sea, al final, aquí quien consiguió la democracia en España, ¿no? Fue la gente, y la gente que no se conoce tampoco. Entonces, me parece fundamental lo que estáis haciendo y creo que además debería de llegar a la educación, o sea, debería de llegar a los jóvenes, porque yo tengo un hijo de 22 años y no le han enseñado nada de todo esto. Y creo que es fundamental para que sepan que los derechos que tenemos no caen del cielo, caen gracias a estas personas que se han dejado la vida muchas veces y por las que ellos tienen que seguir peleando, porque si algo que cae del cielo no lo agradeces, no lo peleas.
Si ves que es algo que se ha luchado y que ha habido gente que se ha dejado la vida, probablemente tengan más ganas de defender lo que actualmente tienen y que se puede perder, como ya hemos visto en anteriores épocas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y os recuerdo la invitación de Hamid el sábado 12, de 5 a 7 tendremos su tertulia. Los invisibilizados en la cultura que fueron asesinados y primero torturados en Irán. Adelante, habla fuerte. Sí, no te preocupes que hablo fuerte. Bueno, yo nada más quería agradeceros el trabajo y sobre todo agradeceros la visibilidad que le habéis dado a mi hermano en ese libro. En realidad mi hermano es una persona que ha sido visible siempre, que los demás le han querido hacer invisible, pero yo creo que le han querido hacer invisible no porque tuviera trisomía cromosómica, sino porque tenía compromiso. Entonces yo creo que la invisibilidad está relacionada con el compromiso. Si tienes un compromiso que no le gusta a la sociedad, te hacen invisible. Y si tienes un compromiso que entretiene a la sociedad, te hacen muy visible. Por eso me alegro que mi hermano haya salido en este diccionario y no en la pantalla de televisión. Gracias. Paco Bernal. Yo también soy Bernal. Y ahora, ¿alguien más quiere la palabra? Se la damos a la mesa. Tenéis la palabra, por favor. Yo quería comentar algunas cosas que creo que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Primero bueno, una cuestión personal que me ha llamado la atención es sobre las diferencias de Portugal y el Estado español, y es que el libro, como ha comentado antes Bolche, ha recorrido prácticamente toda Portugal y curiosamente con ayuntamientos de todo tipo, ¿no? Lo cual me ha llamado muchísimo la atención porque esto sería impensable en este país, ¿no? Entonces, esto quería resaltarlo porque indica también un poco una cierta mirada, ¿no? de Portugal también, ¿no? También quería llamar la atención un tema y es que creo que no solo es importante todas las letras que aquí van escritas, que hay mucho corazón en todas ellas, tengo que decirlo. Hay un compañero que creo que está por ahí cerca que estuvo traduciendo muchas de las cuestiones que aparecen en el libro, sí, está allí. Y él muchas veces cuando mandaba la traducción al portugués del castellano decía: mando una nueva relación de gente asesinada, que murió en soledad, que murió en la cárcel, ¿no? Y esta era una característica general y por tanto proyectar eso en unas páginas no se puede hacer sin corazón, sin vivirlo y a veces sin sufrirlo, ¿no? Por tanto, hay mogollón de corazón. Lo digo porque a veces cuando hablamos en ámbitos, digamos, alternativos, pensamos que estas cuestiones hay que dejarlas un poco de lado porque la realidad, las situaciones perentorias, etcétera, deben hacernos dejar esto de lado, pero yo creo que es fundamental, que esto nos hace que tengamos una mirada mucho mejor sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que ocurre y probablemente sobre lo que ocurrirá, ¿no? En ese sentido creo que es importante. Y también creo que el diccionario aporta una cuestión muy importante, que es no solamente las más de 3.000 entradas y 5.000 nombres que en él aparecen de todas partes del mundo, ¿eh? Están divididos en 6 partes, 5 continentes, pero uno de ellos dividido, ¿no? No es solamente eso, sino creo que también interpela el formato en el que lo hemos hecho. Lo hemos hecho entre amigas y amigos de distintas corrientes, con mucho cariño, con mucho reconocimiento. Creo que todo el mundo se ha sentido cómoda y cómodo desde, ya digo, desde distintas visiones de la jugada, ¿no? Hemos entendido todas y todos que desde distintas visiones se podía llegar al mismo fin. Por tanto, hemos conseguido algo que en muchas ocasiones no somos capaces de superar, que es esas diferencias teóricamente insuperables, que cuando te juntas, hablas, recreas personajes, sobre todo personajes de la base. Aquí aparecen muchos personajes de lo que podemos llamar la base, ¿no? de los proyectos sociales, de los proyectos revolucionarios, etcétera, etcétera, ¿no?
nos entendemos con una claridad y con una facilidad enorme, ¿no? Finalmente quería comentar que esto no es el final de nada. Yo creo que esta es una invitación a que se recupere la historia de todo el mundo, ¿no? Porque hay un montón de gente que aparece aquí, pero hay otra mucha que no y que tendrá que aparecer y que entre todas y todos tendremos que levantar su memoria, ¿no? Porque es fundamental. Lo ha explicado muy bien Morín, el tema de la disputa por la memoria. La disputa por la memoria no es una cuestión secundaria. En ella nos va todo. De hecho, creo que hay sectores de nuestra sociedad que lo están entendiendo perfectamente y están diciendo que gente que ha sido fusilada por ellos, ¿no?, por sus antecesores, ahora casualmente entenderían la vida de otra manera porque ellas y ellos lo dicen, ¿no? Sobre todo ellos lo dicen, ¿no? Entonces, creo que es muy importante la disputa por la memoria. En ello nos va el presente, nos va el futuro, nos van un montón de cosas en este tramo, y creo que es muy importante entender también. Bueno, utilizábamos probablemente Jimena, que lamentablemente no ha podido aparecer aquí, tenía una frase que era fundamental, que es un proverbio africano que dice: mientras el león no pueda escribir su historia, la historia ensalzará a los cazadores, ¿no? Tenemos que ser nosotras y nosotros, los leones y leonas, que recuperemos esa historia de los nuestros, de las nuestras, que es la historia de la mayoría de la sociedad, ¿no? Antes hemos hablado de la invisibilización de los pueblos, pero en cuanto empiezas a rascar, pero a nada que rasques, ver la invisibilización de género es brutal. La invisibilización de género, la invisibilización de las personas con diversidad funcional, que es tremendo. Por eso estoy muy contento y muy orgulloso de lo que ha comentado Rosa hace un momentito, ¿no?, que es tremendo, y un montón de invisibilizaciones que atraviesan nuestra supuesta historia y nuestra supuesta historia neutral y científica, ¿no?, supuesta, ¿no? Por eso recalcamos todo el rato que este es un diccionario militante, con errores y con aciertos, pero militante. Habla de nosotras y de nosotros, de los que nos precedieron, de los que están y probablemente de los que vendrán. Es fundamental por eso que lo entendamos así, ¿no? Y finalmente quería terminar diciendo que hay una frase que normalmente vemos escritas por las paredes y que también la hemos recuperado en todo nuestro cariño en las palabras escritas, en todo nuestro cariño y el afecto entre toda la gente que desde distintas corrientes ha participado en el diccionario, y que espero que hoy y en el futuro también. Y es aquella frase de: el afecto es revolucionario. El afecto nos va a romper un mogollón de barreras, el afecto es lo que nos va a permitir también recuperar la memoria de todas y todos, y el afecto también es un arma para el futuro, ¿no? Bueno, gracias. No, como nos hemos puesto de frases, es que se me vino una a la mente de Walter Benjamin. ¿Se escucha? Hola. Que como nos hemos puesto de frases, se me vino a la mente una de Walter Benjamin, que la he tenido que googlear porque no me la sé de memoria, que ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si éste vence. Y ese es el enemigo que no ha cesado de vencer. Creo que eso también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy y con el sentido y la potencialidad de este diccionario. Y solo quería como apuntar efectivamente lo que la compañera que nos ha presentado ha dicho así rápidamente, pero que creo que hay que decirlo, es el tema de las mujeres, ¿no? Yo creo que ahí hay una doble invisibilidad que no ha sido fácil ni siquiera como, o por lo menos lo que yo pude aportar, ni siquiera como rascando, pero rascando en esa historia, ¿no? En lo que pueda tener a mi alcance, porque no está escrita en ninguna parte. La propia historia de Alicia, que ya no la veo, pues no está escrita. Alicia que estuvo ahí con la guerrilla, ¿no? Claro, pero suma a lo que he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, Prudencia Ayala, que sí que está ahí en el libro, una mujer de origen indígena que luchó por el sufragio igualitario en El Salvador y lo consiguió. Pues nadie conoce a Prudencia Ayala.
Y es importante, ¿no?, hablar de que el feminismo no nos vino de Europa, ¿no? No lo inventaron en Reino Unido y luego se fue extendiendo. No, habían luchas, ¿no? Habían luchas ya de las mujeres que querían esos derechos tan básicos. Y luego se aportan otras mujeres también, ¿no?, comandantas, básicamente. Pero yo creo que el mensaje que quiero dejar claro es que igual daría para otro diccionario el hacer el de la doble invisibilidad, ¿no?, el papel de las mujeres en esas luchas de emancipación desde abajo. Escuchando los comentarios, mencionaba por ahí una de las compañeras sobre América Latina. Claro que está América Latina, que hace falta mucho. Podemos decir que solo se ha abierto, como quien dice, la primera página del diccionario. Esto da incluso hasta para más diccionarios. ¿Y por qué América Latina? América Latina está siendo enfrentada al sistema capitalista extractivista y son la mayoría mujeres las que están poniendo sus cuerpos, enfrentándose y defendiendo los territorios ancestrales, las riquezas naturales de esos países. Y es el mismo sistema el que se encarga de callarlas, de invisibilizarlas. Quiero concluir en que asumamos un deber, nosotras y nosotros, en reconocer esa labor, esa lucha que llevan estas personas y al mismo tiempo visibilizarlas ahora que ellas están vivas, que ellas pueden y que nosotros también podamos formar parte de esas experiencias y que no esperemos a que ellas estén asesinadas, como siempre lo he dicho con el caso de la compañera Berta Cáceres. Pudimos visibilizarla mucho más, pudimos defenderla antes de que fuera asesinada. Gracias. Perdone esta pregunta. José Matos, ¿estás por ahí? José Matos, muy bien. Ya. Bueno, un ejemplo de lo que ha sido el diccionario. Las traducciones principales han sido hechas aquí, no intento, estábamos en Portugal. Traducciones para portugués. Pues, muy bien. Este diccionario ha sido hecho en Portugal y en portugués. Siempre pensamos, nosotras y nosotros, que era para que la gente se mosquease en el buen sentido y que empezase a hacer miles de diccionarios de este sentido, de sacar toda la gente que no está. Siempre pensamos, nunca pensamos que no hay otro, está patenteado, pero el problema de patente vindo de vosotras y de vosotros no pasa nada, ¿no? No queremos es que una multinacional pega en este diccionario y haga una tontería cualquiera. Eso sí, por eso lo patenteamos, no para impedir que la gente lo haga. Y otra cosa es la solidaridad y el trabajo que hemos tenido ahí en Portugal, pero cuando digo en Portugal no digo con los portugueses, porque la gente que ha estado trabajando fue más que allá, pero la coordinación era ahí, era en nuestro cuarto. Chema y yo pasamos casi todo el año 2020 aprovechando el confinamiento a trabajar con vosotras y con vosotros por todo el planeta, y a mosquearvos para que escribiesen, para que hiciesen, para que mostrasen las cosas que tenían, que nosotros no sabíamos, o que yo por lo menos, y Chema, en fin. Y el resultado es lo que toda la gente puede hacerlo, que es increíble lo que hemos conseguido todas y todos en conjunto. Y si nosotros hemos conseguido hacer 600 páginas de esta forma, mira
lo que pueda ocurrir a partir de ahora con todas las cabezas que están aquí a pensar. Algunas ya estaban pensando, pero lo que podemos hacer más. Esto es un problema para la burguesía en Portugal. Hemos tenido críticas de los arautos de la burguesía, por ejemplo, en El Público, que es el jornal de referencia, poca referencia, pero lo que hay de que podríamos hacer de referencia, que tiene un crítico que ha pasado muchos artículos a criticar el diccionario. Pena que haya terminado, porque ya le vamos a pedir para que continúe, porque, en fin, cada vez que habla del diccionario, habla de una cosa importante, porque todo el mundo sabe lo que ese imbécil es, ¿no? Entonces, digo esto para que en Portugal este diccionario, se me ha hablado de los ayuntamientos donde hemos, mira, 10% de los ayuntamientos ya compraron el diccionario y están haciendo debates, pero en los sitios más recónditos, más de derechas, del litoral de derecha, no sé qué, norte, Braganza, Villarreal, que es casi en Galicia y en León, ¿no? León, arriba. Entonces, y al sur y por ahí fuera, es un diccionario que está mosqueando los que queríamos mosquear. Punto. Queríamos mostrar que en África hay filósofos, cosa rara, ¿no? Como filósofos en África. Escritores, artistas, en Asia, en Oceanía, aborígenes. No terminaron todos los aborígenes. Algunos escribieron el diccionario. El genocidio, increíble, porque fue el peor y lo más reciente y más rápido, de 150 años, que casi han hecho desaparecer los aborígenes, pero ellos y ellas están vivas y pueden comentar y hacer, y es eso que queremos mostrar. Y queremos mostrar todo eso, todo lo que vosotros y vosotros, pues contactar a Chema y a la gente que ha trabajado en el diccionario, porque la net puede meter todo lo que queramos. Y eso que queremos hacer, porque hacer un libro de 600 páginas no es muy difícil, muy difícil. Y hacer otra, y reproducir y meter la gente, acrecentar y tal, no va a haber segundas ediciones, es muy complicado. Pero puede haber todo lo que queramos dentro de la net, que es ahora donde todo el mundo va a buscar las cosas, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tener más entradas que el Google, que no queríamos decir el nombre, pero digo yo ahora. Y entonces es muy, muy importante que los casi 200 personas que han trabajado en este diccionario se multipliquen. Y vosotras y vosotros tienen que hacer ese papel, es lo que queremos. Y el diccionario está afuera para quien quiera. Sí. Oye, pues que muchísimas gracias por haber venido. La verdad que pasar un sábado por la tarde aquí con todas vosotras y vosotros ha sido un verdadero placer. Que esperemos que esto sea el comienzo de muchas más cosas, ¿no? De otro proyecto de diccionario, lo que sea, lo que haga falta, y sobre todo hacer un llamamiento a no olvidar a nadie, a no dejar a nadie en el camino, porque al final nosotros, la frase está de nosotros, porque fueron somos, porque somos serán, yo creo que es fundamental y por tanto no debemos dejarnos a nadie atrás, y cualquier rescate de los nombres, de los proyectos, de las victorias y también de las derrotas, creo que deben formar parte de nuestro presente para poder ganar el futuro. Que muchas gracias.